Cátedra Médica, miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina. Hoy hablamos de amiloidosis y corazón. ¿Qué es esto? ¿Cómo se afecta el corazón con esta enfermedad? Doctor, y ya usted decía, hay una afectación multiorgánica. Se puede afectar el riñón, el corazón, el vaso, el hígado. En el caso del corazón, que es lo que nos compete en el día de hoy, ¿de qué manera afecta esta enfermedad a la salud del corazón y cuáles son las medidas a tomar? ¿Cómo se establece ese diagnóstico? ¿Qué tipo de estudios se realizan al paciente para descartar o confirmar diagnóstico? Sí, a nivel cardíaco, las primeras manifestaciones que vamos a tener son la sensación de fatiga, cansancio. Incluso si no se detecta a tiempo, ya el paciente puede debutar con una especie de insuficiencia cardíaca. Y por supuesto, estos pacientes comienzan a tener edema en las piernas. Si hay compromiso renal, inclusive vamos a tener alteración de la función renal. Pero muchos pacientes, cuando lo detectamos temprano, y cuando pensamos en ese diagnóstico, muchas veces, en mi caso la detección es pacientes que precisamente han sido hipertensos y tienen un grado de engrosamiento, porque esa proteína que se va infiltrando en el tejido cardíaco va causando un grado de engrosamiento en la parte del ventrículo izquierdo, sobre todo, aunque puede extenderse hacia el lado derecho, pero hay un engrosamiento que da una característica especial en el ecocardiograma, en el estudio de ultrasonido. Algo que llama la atención ahí. Exacto, se ve como radiolúcido, se le llama como efecto de así como se hablaba del COVID, ¿verdad? De vidrio deslustrado, o sea, se ve brillante. Sin embargo, eso no es lo que vemos siempre. Se espera encontrar ese dato. Entonces, muchas veces sospechamos más bien porque el paciente tiene engrosamiento de las paredes. En el ecocardiograma vamos a ver que la aurícula izquierda se dilata porque tiene que hacer mucho esfuerzo para meter sangre al ventrículo izquierdo, que ha perdido su estado de relajación y de contractilidad. Entonces, está rígido. Por eso se llama miocardiopatía infiltrativa o restrictiva, porque impide que el corazón se llene, los ventrículos se llenen por la resistencia que hay. Entonces, estos pacientes comienzan a acumular líquido hacia atrás y además el dato mismo te hace pensar, wow, ¿por qué está ocurriendo esto? Aunque ocurre en un paciente hipertenso, pero sobre todo cuando esto no es lo que nosotros vemos normalmente, sino que puede comenzar así, pero el ventrículo izquierdo va a terminar dilatándose. Entonces, estos pacientes debutan como una insuficiencia cardíaca, o sea, lo que se llama miocardiopatía de tipo restrictivo o infiltrativa. Y en el electrocardiograma comenzamos a observar que a pesar de que hay un engrosamiento importante, pero sobre todo si vemos el electrocardiograma primero y el paciente comienza a tener fallo cardíaco, vamos a ver que el voltaje, es decir, la imagen del electrocardiograma, esos ganchitos que ve la gente, ¿verdad? Como le dice, esas comienzan a disminuir de tamaño porque se va perdiendo el tejido cardíaco, se va sustituyendo hasta que lo consume prácticamente todo. Y claro, de eso depende el pronóstico del paciente. Que aparte de que ya sospechemos, hay un método sumamente interesantísimo que es la gammagrafía cardíaca con tecnesio 99. Vamos a ver, doctor, eso es el uso del radioisótopo. El uso del radioisótopo, que es una prueba que se hace en el país. Se hace en la Plaza de la Salud, se hace en Sedimat, Corazones Unidos. O sea, realmente este procedimiento es increíble para hacer el diagnóstico definitivo. Recientemente envié un caso para estudio y exactamente lo que le queda es muy poco tejido cardíaco vivo. Y es una paciente que venía de Estados Unidos tratada por insuficiencia cardíaca. Cuando me resultó extraño que había algunos medicamentos que no le estaban dando, no estaba recibiendo. Y entonces cuando hago el ecocardiograma veo que tiene los dos ventrículos gruesos con dos aurículas grandes. O sea, es como si dos puertas que tienen que abrirse hacia dos espacios, entonces el espacio ha crecido, pero la sangre se devuelve hacia atrás. Entonces la paciente no ha mejorado. Y esa es la razón. Ya tiene un deterioro muy importante de su estructura cardíaca.
y en ese caso ya va a ser muy difícil para poder revertir o mejorar la situación. La gamografía es muy importante y nos puede hacer el diagnóstico temprano, muy temprano. Esto es sumamente importante. Obviamente la resonancia juega un papel, pero la gamografía es más económica, la resonancia cardíaca, la tenemos a mano, es un procedimiento que podemos hacer y nos hace el diagnóstico de manera precisa y definitiva. Y en esto, como usted siempre mencionó, lo importante es poder pensar en la condición, porque mire, como usted decía, esta paciente venía tratada por insuficiencia cardíaca, sin embargo, no se había identificado que lo que había provocado esa insuficiencia cardíaca era la amiloidosis. Entonces, correcto, pese a que es una enfermedad rara, es importante el poder pensar en la enfermedad y poder entonces descartar o confirmar ese diagnóstico. Bueno, hace aproximadamente un año, estando por Rancho Arriba, de San José de Ocoa, había un paciente que precisamente un ecocardiograma que no estaba muy de acuerdo, lo mandé a repetir porque sospeché que este paciente no podía hacer su trabajo en el campo. No podía caminar 50 metros. Se cansaba. Fatigado andaba el hombre. Fatigado. Falta de aire. Y él estaba sorprendido cómo de buena primera él se estaba deteriorando. Sí. Y él creía que era por hipertensión arterial. No era hipertensión, tenía una miocardiopatía infiltrativa de tipo amiloide. Entonces, ¿cómo se observa, doctor, en esas imágenes, para la gente que ha sintonizado en este momento, que nos está conectando en este momento, esas manifestaciones que usted decía, esa falta de aire, esos problemas, por ejemplo, a nivel de los tobillos, es la lengua agrandada, todas esas características que pudieran confundirse con cualquier cosa, pero bueno. Cualquier enfermedad, correcto. Pero ya usted ha dicho que el problema de esa proteína es que esa proteína necia, esa proteína perturbadora, se incrusta en el tejido de esos órganos, principalmente corazón, riñón, hígado, etcétera, y entonces produce un cambio en la función de esa estructura. Entonces, ¿cómo se observa? Bueno, en las imágenes? Ya habíamos hablado del electrocardiograma, de que había una reducción del tamaño de las ondas, y cada vez que el paciente sigue si está evolucionando, sin haberlo tratado ni nada, va a seguir reduciéndose, porque el tejido cardíaco se está perdiendo. Entonces, el ecocardiograma muestra... Eso es un doctor, que es un recurso fácil, barato, pero tiene que ser interpretado. Sí, claro. Hay que interpretarlo. Bien interpretado. Es un método que tiene que de eso se trata. Hay que interpretarlo. Análisis deductivo. Hay que interpretarlo, porque entonces hay muchas veces hay dificultad que muchos médicos dicen, ¿y tú estas rayitas qué es lo que significa? No, vamos a decir las cosas como son. Claro, no, y dar seguimiento, porque si un paciente viene con una condición y tú ves que su electrocardiograma cambia, tú tienes que hacerte preguntas, ¿qué está pasando? Muchas veces uno sospecha hasta hipotiroidismo por el electrocardiograma. Exactamente, o sea, un hay paciente datos que tiene ciertos datos clínicos que tú dices, pero... Y lo sabe eso quien, el cardiólogo, exacto. el Entonces tú ves el internista, que sabe de eso. Y dices, bueno, esto debe ser un hipotiroidismo por las características del electrocardiograma. Claro, así es. Entonces, el ecocardiograma es muy, muy importante, como yo le hablaba con Liz, del engrosamiento de las paredes cardíacas y cómo incluso se puede ver no solamente el engrosamiento, sino que el tejido se pone más brillante y eso llama mucho la atención. La imagen es de vidrio esmerilado. Sí. O sea, como ese cristal que nosotros vemos. Brillante. Esa característica que vemos en algunas ventanas. Hiperecogénico, le dicen los. Hiperecogénico. Sí. Correcto. Entonces, eso hace pensar inmediatamente. Y sobre todo cuando tú ves que hay un crecimiento desproporcionado de la aurícula izquierda en relación a un ventrículo que está engrosado, que no está dilatado, y que eso va a repercutir sobre el lado derecho. Y entonces tú dices, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Normalmente eso ocurre por la insuficiencia cardíaca, pero te debe llamar la atención y sobre todo si hay un deterioro clínico del paciente, porque es que se sigue deteriorando. Entonces, en esos casos, doctor, que tenemos ese problema, y esto sobre todo dándonos el pueblo un segundito solamente quizás para los médicos jóvenes, cuando tenemos que ese corazón derecho, ¿verdad? Esa aurícula derecha y ese ventrículo derecho están con esas características. Entonces, de lo que se piensa es que el problema viene a nivel pulmonar. ¿Hay alguna sobrecarga pulmonar? Claro, porque entonces cuando el volumen de sangre no puede entrar desde el lado izquierdo, es decir, desde la aurícula al ventrículo,
porque la sangre viene desde los pulmones oxigenada. Claro. Hay resistencia, la sangre se devuelve hacia atrás. Exacto. Es como si tú estuvieras barriendo agua y tiene una barrera. Exacto. Se devuelve hacia Tiene atrás. que Entonces, eso se va hacia los pulmones. Va aumentando la presión sobre los vasos, las venas pulmonares primero. Luego eso va a repercutir hacia atrás, hacia la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la aurícula, y de la aurícula al hígado, a la vena cava. Pero donde tú primero ves el edema es en los pies. ¿Por qué? Porque es donde menos presión hay, y entonces va a ir hacia la área más declive, donde hay menos presión, y ahí va acumulando primero. Es muy importante porque muchas veces... Eso es fisiología básica. Tú tienes afectación múltiple, entonces muchas veces va muy unido a la afectación renal. Entonces, inclusive casos de amiloidosis renal o de afectación renal fundamental son pacientes que tienen, oye cómo se presentan, con alteración de la función renal, pero es decir, el laboratorio, pero el paciente anda normalmente por ahí como si nada. Entonces tú puedes pensar en ese diagnóstico de una posibilidad. Entonces hay el intestino, la macroglosia, que es la lengua se le pone grande, no le cabe en la boca. Y entonces muchas veces, tan pronto tú ves eso, una de las primeras cosas que tú piensas es, pero un síndrome de túnel carpiano puede ser una de las manifestaciones porque hay neuropatía también. Claro, claro que sí. Estamos hablando más de cardíaco, quiero decir que puede haber otras manifestaciones clínicas que nos van a hacer pensar en que se trata de una enfermedad que está afectando a todo el organismo. Desde el punto de vista entonces de la frecuencia, muchas personas dirían, bueno, pero que eso no es muy frecuente. Sin embargo, el diagnóstico de una enfermedad es el primer eslabón para darle a esa persona respuesta a un problema de salud. Desde el punto de vista, doctor, de costo, el realizar estas imágenes, los laboratorios cuyos hallazgos nos interesa que usted vuelva y lo repita, si existen a nivel del riñón que encontramos, ¿es costoso establecer el diagnóstico de esta enfermedad? Fíjate, vamos a decir que es relativamente costoso. No vamos a decir que es muy costoso porque fíjate, si tú estás sospechando a nivel cardíaco, ¿qué va a pasar? Tú tienes dos partículas que se pueden alterar, pero sobre todo el llamado péptido natriurético, el NT-proBNP, que ahora ya la gente sabe porque se le manda a hacer con mucha frecuencia, sobre todo con los casos de COVID, pensando en la afectación cardíaca. Es un dato muy importante cuando tú tienes ese marcador presente que está elevado. A nivel del riñón, una urea y una creatinina. Exacto. Y que esté perdiendo proteína, obviamente. Porque en estos pacientes la proteína que se está desarrollando es una proteína de mala calidad y atraviesa fácilmente el riñón y aparece en la orina. Entonces muchas veces uno sospecha el diagnóstico por esto. Con el examen de orina. Porque el paciente está perdiendo proteína enorme. Bueno, te puedo decir que un familiar, precisamente hace 20 años, su primera manifestación fue edema en los tobillos. Sí. Y como médico al fin él pensó que podía tener, se hizo un examen de orina, tenía dos cruces de proteína, como dice la gente, ¿verdad? Y él pensó que era una infección. Me llama a la semana porque había aumentado la cantidad de proteína en la orina. Seguían aumentando. Y entonces yo digo, no, eso es otra cosa. Porque incluso ahí no hay datos de infección. Y es extraño porque usted está tomando un medicamento que evita o reduce la proteinuria, que es la presencia de proteína en la orina. Y digo, venga para revisarlo. Y cuando lo revisamos, el único dato que tenía era una pérdida inmensa de proteína por los riñones. Entonces, y con un simple examen de orina, entonces, claro, alertó. Claro. Entonces se le hicieron todas las otras pruebas, no hubo alteraciones, pero tenía eso. Entonces, ahí yo recuerdo que yo le dije, bueno, o esto es un mieloma múltiple, que es una enfermedad que va muy asociada con esto, puede ser una amiloidosis, puede ser un linfoma o un síndrome nefrótico cualquiera. Entonces, buscando la causa, proceso inflamatorio sobre todo. Y realmente, pues, cuando él se iba para Estados Unidos coincidía. Entonces, bueno, usted tiene que al día siguiente llegar, va a ir hasta el hospital, va a buscar a este médico, conocido mío, y él lo va a ver. Aunque no sea especialista en esa área, él lo va a conducir. Exactamente.
terminaron haciendo una punción de médula ósea, que eso se hace porque incluso en el tratamiento tiene que ver a veces con implantes de células madre. Le hicieron una biopsia renal y encontraron que tenía un 30% de afectación de los riñones. Cosa que fue muy importante porque él estaba en una etapa inicial. Hoy está vivo 20 años después, casi 20 años después. Por ese diagnóstico a tiempo. Tuvo la suerte además claro. de que estaban probando la primera droga, el primer medicamento para tratar esa enfermedad. Excelente, doctor. Desde el punto de vista, digamos, del pronóstico que tiene la enfermedad, cuando decimos que es una enfermedad, la amiloidosis rara, pues evidentemente, cuando aparece, la gente quizá piensa poco en ella, el médico no está acostumbrado y esa persona tendría entonces que ir muchas veces donde el médico para que entonces alerte. Correcto. Pronóstico sin tratamiento de la enfermedad. No, el pronóstico es malo. Como yo dije, 6 meses a 4 años de vida. Eso es lo que, si el diagnóstico se hace tardío, eso no hay nada que hacer. Recuerdo un paciente que me logré ver, que había sido compañero mío de escuela. Me llamaron y me dijeron que estaba muy deteriorado. Cuando fui, realmente tenía macroglosia. Que es la lengua grande. Lengua grandísima que no le cabe en la boca. No podía casi hablar, porque además tenía afectación del trayecto intestinal. Estaba con cianosis. Y cuando se le hizo el eco, un engrosamiento increíble de la pared del corazón, y ese paciente se estaba pensando en SIDA. SIDA, e inclusive, ¿por qué? Porque hubo la historia de que tuvo alguna relación con una señora que probablemente había muerto de SIDA, y ese es el diagnóstico que se le había puesto. Y comenzó precisamente con edema de las piernas. Durante 3 años, cuando averigüé con un familiar médico, me dijo que sí, que desde hacía 3 años venía teniendo edema de los miembros inferiores. O sea, que entonces, había recorrido ya mucho estaba tiempo. tan mal que no terminamos de hacer un diagnóstico definitivo porque murió en menos de 24 horas. O sea, estaba todo deteriorado. Exacto. Ya cuando se solicitó, ya era un paciente que estaba en etapa terminal. Exacto. Versus el paciente tratado oportunamente. Sí. La otra hay pacientes que en la literatura, que acabo de revisar inclusive, habla de 10 años. Uh-huh. Sin embargo, ese paciente, pariente mío, va a tener 20 años, fue tratado con la dosis máxima del medicamento, se lo dijeron, podemos matarlo, 20% de posibilidad de que se cure, 50% de que no ocurra nada, que siga igual, el mismo pronóstico, y obviamente un 50% que pudiéramos enlentecer el proceso. Claro, se lo hablaron claro de los efectos negativos del medicamento, de la posibilidad incluso de una anemia plástica o aplasia medular, y él la verdad que siempre ha tenido anemia. Ya. Siempre ha tenido anemia, pero después de eso se ha operado 2 veces de próstata, se operó de la columna y está vivo todavía 20 años después. Ya. Hablamos con el doctor Ángel González Medina, como cada miércoles hablamos del corazón, hoy hablando de una enfermedad conocida como amiloidosis, la presencia, la invasión de proteínas que van sustituyendo al tejido normal, y eso provoca en nuestro cuerpo que funcione mal funcionamiento de esos órganos, y eso va galopando, va aumentando y va generando entonces pues trastornos que implican el daño de esos tejidos. Hoy, hablando con el doctor Ángel González Medina, es tiempo de irnos a una pausa y en breve regresamos.